Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Angie Paula Hernández Medrano, soy estudiante de Derecho de la Universidad Unísimo Cartagena, primero C. Les voy a hablar sobre el Estado y sus relaciones con el pueblo y la soberanía. Uno de los pensadores fue Jean-Jacques Rousseau. Decía que el Estado es el cuerpo político que nace del primer convenio y que fue en este aprobado únicamente y se ha transformado en comunidad política. Es decir, una sociedad estructurada por leyes que ha sido creada por todos y para el bien común de todos. El Estado también será llamado por Rousseau en sentido pasivo como sociedad civil, ciudad-estado o república. Y en sentido activo lo llamamos pueblo soberano, que referencia que hace referencia a que solo se distingue el estado del pueblo soberano cuando éste esté reunido en asamblea. Pueblo y soberanía. Rousseau Pueblo y soberanía. Rousseau plantea la necesidad de regresar a las pequeñas agrupaciones sociales, es decir, reivindica el regreso de la ciudad-estado. Consideraba que el pueblo soberano no puede estar representado, que no puede delegar su autoridad ni sus derechos gobernantes. El pueblo debe gobernar por sí mismo y directamente, y como supone que tal cosa solo puede lograrse en una sociedad lo bastante pequeña para que todo el pueblo pueda concurrir a la asamblea, vuelve otra vez a la ciudad-estado como la única forma en que los términos de contrato social puedan ser cumplidos cabalmente. Y agrega Rousseau que no basta con tener ciudadanos y con protegerlos, es preciso además cuidar de su subsistencia. Satisfacer las necesidades públicas es una consecuencia evidente de la voluntad general y el tercer debate esencial del gobierno. Rousseau, 1985-34. Habla de la teoría del tercer estado. Se les llama tercer estado o estado llano, para diferenciar o ponerse de los dos primeros, nobleza y clero. Relaciona a la sociedad que no posee beneficio o privilegio. Orden privilegio. Corresponde al alto clero y a la nobleza y maneja su propio código de leyes que les concede algunos privilegios o beneficios. Pueblo y soberanía. Para ellos, en cambio, la soberanía radica en la nación y no en los ciudadanos, de tal modo que el poder no solo obra según el sentimiento mayoritario, sino de acuerdo con el legado histórico y cultural, así como también en función de sus valores y principios. Las constituciones modernas pivotan entre ambos conceptos, aunque resalten el protagonismo de los ciudadanos. Thomas Hobbes. Para Thomas Hobbes, el Estado surge de una ciudad real, de todo ello en una persona instituida, por un pacto de cada hombre con los demás, en forma de tal como si cada una dijera a todos, autorizó y transfirió a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo con la condición de que vosotros transferiréis con la condición de que vosotros transferiréis, con la condición de que vosotros transferiréis a vuestros derechos y autorizaréis todos todos sus actos, todos sus actos de la misma manera. Hecho esto, la multitud unida en una persona se denomina La multitud unida en una persona se denomina Estado y el titular de esa persona se denomina soberano. Pueblo y soberanía. Solo fundado el Estado es posible la sociedad civil, pueblo y soberanía.
Solo fundado el Estado es posible la sociedad civil, es decir, la organización de todos los súbditos sometidos al poder del Estado y solo se convierte en el polo opuesto de la guerra. Bajo la soberanía del Estado se garantiza paz porque sin Estado no hay sociedad, sino un estado natural de desconfianza y terror. De esta forma, el signo de la soberanía absoluta es el poder de dar y de quebrantar la ley. El soberano es el verdadero fijador de la justicia y de la moral, ya que lo justo y lo bueno pasa a definirse como la coincidente bajo la voluntad del soberano. Este es el único poder legislativo y el Estado la única fuente de derecho incluso en los asuntos de índole espiritual o religiosa. Es el soberano quien tiene la máxima autoridad. John Locke. John Locke plantea el nacimiento del Estado liberal. Define el estado de la naturaleza como un estado de paz, benevolencia y mutua ayuda. En este estado los hombres gozan de perfecta libertad para ordenar sus actos y disponer de sus propiedades y sus personas dentro del estado natural sin pedir permiso y sin depender de la voluntad de otro. Locke afirmaba que es inevitable que el estado de la naturaleza se convierta en un estado destructivo, puesto que si se viola la ley natural no existirán mecanismos para restablecer el orden. Se desprende la necesidad del hombre de establecer en sociedad, pueblo y soberanía. La idea de Locke es vivir bajo una ley aceptada y votada por todos. La idea de Locke es vivir bajo una ley aceptada y votada por todos, basada en el consenso civil que otorga legítimamente pueblo y soberanía. La idea de Locke es vivir bajo una ley aceptada y votada por todos, basada en el consenso civil que otorga legitimidad, pueblo y soberanía. La idea de Locke es vivir bajo una ley aceptada y votada por todos, basada en el consenso civil que otorga legitimidad, pueblo y soberanía. La idea de Locke es vivir bajo una ley aceptada y votada por todos, basada en el consenso civil que otorga legitimidad a la autoridad regia y del mismo modo da derecho a la sociedad a quitarle su autoridad cuando gobierna de manera arbitraria. Thomas Jefferson marcó la historia del continente estadounidense. Por estado, Thomas Jefferson marcó la historia del continente estadounidense por estado. Fue el principal autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Su pensamiento político influyó definitivamente en la construcción de la Unión Americana. Thomas Jefferson marcó la historia del continente estadounidense. Por estado, fue el principal autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Su pensamiento político influyó definitivamente en la construcción de la Unión Americana, pueblo y soberanía. Desconfiada de las ciudades, el apoyo, la separación de la Iglesia y Estado. Actualmente la separación entre la Iglesia y el Estado se encuentra plasmada en la mayor parte de las constituciones nacionales, mediante el establecimiento de un Estado laico. De hecho, la tendencia en el mundo desde la Edad Moderna es hacia una secularización del Estado. La tendencia del mundo desde la Edad Moderna es hacia una secularización del Estado. Muchas gracias.